Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Con esta historia podemos darnos cuenta de que ni las maestras se salvan de ser atacadas con brujería. Escucha la historia hasta el final porque da un giro inesperado. Si no te quieres perder mis relatos originales, suscríbete y regálame tu like. Y si quieres ser parte de los patrocinadores del canal, conviértete en miembro exclusivo. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo son las brujas? ¿Que tal vez tengan su nariz larga y piel verde como en el Mago de Oz? Bueno, pues déjame decirte cómo son en realidad. Vivo en un estado del sur de México. Soy maestra de primaria y lo que te voy a contar es una de las experiencias más terroríficas de mi vida. Mi nombre es Diana y esta es mi historia. Cuando me titulé de maestra, metí mis papeles para solicitar una plaza de gobierno y me la dieron, pero me la dieron en un pueblo alejado de la capital del estado. Mis padres no estaban tan de acuerdo en que yo me fuera, pero decidieron apoyarme viendo a un futuro. Entré con la esperanza de que al año me dieran mi cambio de plaza, si no en mi ciudad natal, tal vez un lugar más cerca de mis padres. Así que decidí aceptar el hecho de irme a un pueblito lejos y casi sin gente. Viajaría cada semana o cada 2 semanas para ver a mis padres. Así que con mis 22 años, me aventuré a esta nueva etapa de mi vida. Mis papás me llevaron al pueblo. Cuando llegué tenía una mezcla de nervios y emoción. Era un lugar pequeño, rodeado de naturaleza y con una atmósfera tranquila. Creo que demasiado tranquila. Me ayudaron mis padres a conseguir una pequeña casa cerca de la escuela donde iba a trabajar. Se quedaron conmigo ese fin de semana para apoyarme en el arreglo del sitio y comprar la despensa, y se regresaron a casa el domingo por la tarde. El primer día de clases fue intenso. Como nueva maestra en el pueblo, era el foco de atención. En el salón habían más o menos 12 niños con 2 grados de primaria, que era el primero y segundo. En la misma escuela habían 2 maestras más, Luisa y Carla. Una daba tercero y cuarto, y la otra quinto y sexto. En la casita de un lado estaba la secundaria. Ahí habían un poco más de maestros, ya que solamente tenía 2 salones. La gente del pueblo era amable y servicial. Siempre estaban dispuestos a ayudar. Sin embargo, noté algo peculiar. Cuando daban las 7 de la noche, nadie salía de sus casas. Al principio pensé que era una costumbre local, pero cuanto más tiempo pasaba viviendo ahí, más extraño me parecía. Las calles se quedaban desiertas y el silencio del sitio se volvía inquietante. Una tarde, mientras regresaba a casa después de un día agotador, una de mis vecinas, doña Marta, me llamó desde su puerta. Ella era una mujer mayor con un rostro amable pero preocupado. Me dijo: Diana, ¿puedo hablar contigo un momento? Yo asentí con la cabeza y me acerqué. Me dijo que quería darme un consejo bajando la voz, como si temiera ser escuchada por otras personas. Me dijo que por favor me asegurara de estar en casa antes de que cayera la noche, porque cuando caía aquella sucedían cosas que es mejor no ver. Yo le pregunté que a qué se refería. Ella no dijo más, solo me hizo prometer que no saldría de mi casa, que era por mi seguridad. Aunque las palabras de doña Marta me dejaron intranquila, decidí seguir su consejo. Esa noche cerré todas las ventanas y la puerta y me mantuve adentro. Pero la curiosidad me estaba matando. Pensaba qué podía ser tan peligroso en ese sitio aparentemente pacífico. Pasaron tal vez unos 8 días cuando estaba ya más enrolada en mis actividades y empecé a notar cosas extrañas. En la escuela los niños hacían bromas de que la bruja se los iba a llevar si no hacían la tarea, o que la bruja se los iba a chupar por portarse mal.
Yo pensé que eran juegos de niños. Sin embargo, noté que era algo que hasta los maestros mencionaban cuando se reunían en la sala de maestros. Una mañana, mientras mis chicos estaban en su descanso, platiqué con las otras 2 maestras. Ellas me dijeron que también eran de otras ciudades y que habían pedido su cambio, pero que llevaban años ahí y todavía no lo habían logrado, que ya se habían acostumbrado a las rarezas del pueblo. Entonces les pregunté acerca de lo que decían de la bruja y me contaron la historia. Es algo que aquí todos saben, comenzó Carla. Hace muchos años en este pueblo vivía una mujer conocida por sus habilidades con las hierbas y curaciones. La gente le iba a ver para pedirle que los curara de mal de ojo, empacho y hasta mal de amores. En general era una mujer querida por todos, hasta que un día un niño del pueblo desapareció y todos la culparon. Formaron un grupo de personas, la fueron a buscar a su casa y la arrastraron al campo. Ahí dicen que le hicieron muchas cosas y cuentan que la señora obviamente falleció. Pero lo peor fue que al par de días encontraron al niño que estaba perdido. Desde entonces se dice que el espíritu de aquella señora vaga por el pueblo buscando venganza. Así que la gente cree que cuando cae la noche, el alma de la bruja vaga por el pueblo y que hasta gente se ha perdido cuando está fuera de casa. Es por eso que aquí nadie sale después de las 7 de la noche, dijo la otra maestra, que no solo era una superstición, sino que la gente ha visto cosas y han sucedido cosas extrañas. Yo les pregunté si creían en eso, en un tono de escepticismo. Ellas me contestaron que al principio no, pero que con el tiempo empiezas a darte cuenta de que hay cosas que no puedes explicar. Así que es mejor seguir las reglas y no tentar a la suerte. Cuando llegué por la tarde a mi casa, mientras arreglaba mi hogar, reflexionaba en lo que me habían contado. No pude evitar sentir un escalofrío. Sin embargo, no creía en esa historia. Pasó aproximadamente 1 mes y medio cuando una noche escuché un ruido extraño, como si algo se parara de golpe en mi techo, que era entre teja y concreto. Se escuchaba perfectamente como si fuera un animal grande. Miré la hora y eran las 1:30 de la mañana. No quise moverme, solo pensé que tal vez era un jaguar u otro animal salvaje, porque de esos había muchos en esa época, por lo que me obligué a dormir nuevamente. A la mañana siguiente en la escuela, en el receso, platicamos las maestras y yo. Les conté lo que había pasado la noche anterior. Les dije que había escuchado algo, tal vez un animal grande, pero que no me quise asomar. Ellas me preguntaron que como a qué hora. Les dije que era la 1:30 de la madrugada. Entonces Luisa me dijo que eso no era un buen signo, que entre la 1 y las 3:30 era cuando pasaban cosas extrañas, pero que por nada de este mundo hubiera afuera. Aunque traté de mantener mi escepticismo, no pude evitar sentir una creciente inquietud. Esa noche volví a casa con una mezcla de miedo y curiosidad. Realmente podría haber algo de cierto en aquella historia. Sin embargo, decidí mantenerme alerta y ver si podía descubrir más sobre lo que estaba ocurriendo en este pueblo aparentemente tranquilo y lleno de secretos oscuros. Curiosamente, en esas fechas me empezó a ir mal. El dinero no me rendía, tenía problemas con la directora del colegio y además, mis alumnos empezaron a volver rebeldes. También cuando llamaba a mis padres los notaba raros. No sabía qué era, hasta que me tocó viajar un fin de semana para visitarlos. Me di cuenta de que mi padre tenía problemas económicos porque había perdido su empleo. Y también mis papás tenían problemas maritales. Se notaba la tensión entre ellos. A mí me daban pena mis 2 hermanas que vivían ahí. Ellas me contaban que discutían mis padres todo el tiempo y que querían que yo me regresara a vivir con ellos, puesto que yo era la hermana mayor y se sentirían más tranquilas conmigo en la casa.
que no me habían querido contar, pero que casi a las 3 semanas de que me fui al pueblo a vivir, las cosas en casa cambiaron. Ese fin de semana fue terrible. Me regresé a trabajar aún más deprimida de lo que estaba. También comencé a notar que una de mis compañeras maestras, Luisa, empezó a ser cortante conmigo. Hacía comentarios dolosos y siempre se quejaba de la paga y de las condiciones en que trabajábamos. Me decía que como yo era joven, que mejor me fuera con mis padres y buscara trabajo en otra parte. Al principio sus comentarios eran tranquilos, pero luego se volvieron un acoso constante. Siempre me decía que este pueblo no era un lugar para mí, que buscara en otros rumbos. Intenté ignorar sus comentarios, pero con el tiempo se volvieron más insistentes y malintencionados. También las noches se volvieron aún más inquietantes. Los ruidos en el techo eran frecuentes y a veces sentía como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Las advertencias de doña Marta y las historias de las maestras sobre la bruja comenzaron a resonar en mi mente. Me cuestionaba si era cierta la historia o solo era para asustar a los del pueblo. Una tarde fui al mercado y vi a una mujer comprando hierbas. Se veía ya grande. Pasé a su lado y ella me preguntó si yo era la nueva maestra del pueblo. Le contesté que sí. Entonces me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que tuviera mucho cuidado porque había una persona que no quería que yo viviera ahí, que me mantuviera atenta y que cuidara lo que comía. Esas palabras me dejaron desconcertada. Yo no conocía a esa mujer y, sin embargo, ella parecía saber mucho de mí. Los días siguientes me mantuve alerta. Observaba a mis alumnos, a las maestras y también a los habitantes del pueblo, intentando descubrir quién podría ser esa persona de la que la mujer me había advertido. Una noche, mientras revisaba unos exámenes en mi casa, escuché de nuevo esos ruidos en el techo, pero esta vez eran más fuertes y persistentes, como si el animal fuera más grande. No pude ignorarlo más, así que grité que quien sea que estuviera arriba, que mejor se fuera, que si quería molestar mejor fuera a otro techo, porque yo no le tenía miedo. En ese momento se dejaron de escuchar los ruidos y yo me acosté a dormir. Al día siguiente decidí levantarme más temprano para subirme a ver qué había en mi techo. La sorpresa que me llevé fue que habían plastas como de sangre y bolsas negras con algo en su interior. Alguien subía por la parte de cemento y ahí hacía quién sabe qué cosas. Me imagino que algún tipo de brujería. Era evidente que lo que estaba arriba no era un animal, sino un ser humano. En la tarde, cuando salí del trabajo, pon mucha atención. Fui al mercado y compré aceite, varios litros. En la noche, cuando todos estaban en sus casas descansando, me subí a mi techo y vertí todo aquel aceite, imaginando que si regresaba aquella persona para hacer sus maldades, se cayera y yo pudiera ver quién era. Estaba tan nerviosa y emocionada que no pude dormir. Esperé a que dieran la 1:30 de la madrugada y me puse alerta, cuando de repente escuché a alguien subir a mi techo y luego un ruido muy fuerte. Era evidente que se cayó, mi trampa había funcionado. Rápidamente encendí las luces y prendí el foquito que daba afuera. Abrí la puerta y vi a un hombre tirado en el piso. En ese momento, vi a Luisa correr para auxiliarlo. Sí, Luisa, la maestra. Yo le grité, ¿qué está pasando? Ella levantó la vista y me dijo que aquel que se había caído era su novio. Ahí fue cuando le reclamé que por qué me estaba haciendo brujería, que qué le había hecho yo. Entonces me dijo que quería que me fuera mal, que me regresara a mi casa, porque así su novio pudiera tener la facilidad para trabajar como maestro en el pueblo, es decir, en mi puesto. Que él viajaba a verla seguido, pero quería que regresara a su pueblo para vivir con ella, ya que él es originario de ahí.
así que se le hizo fácil hacerme trabajos para ahuyentarme. Porque sí, Luisa era una bruja. Tú la podías ver y era una chica amable, linda, alegre, como cualquier otra persona, por lo que nunca lo hubiera imaginado. Le cuestioné que si había hecho que en mi casa, es decir, en mi familia, hubieran problemas. Luisa me dijo que sí, que lo sentía mucho, pero que eso podía influir para que yo me regresara a mi hogar. El novio se levantó y no me quería ni ver a los ojos. Sabía que lo que estaban haciendo era incorrecto. Al día siguiente me quejé con la directora. Ella reprendió a la maestra Luisa, pero no pudo hacerle nada más. Lo único que logré fue que la directora me ayudara a cambiarme de pueblo para el siguiente ciclo escolar, un pueblo más cerca de mi casa. Además, mis padres arreglaron milagrosamente sus problemas, tanto maritales como económicos. Supe que sí le dieron el trabajo de maestro al novio de Luisa cuando yo me fui, así que él regresó a su pueblo para estar juntos. No sé si al día de hoy siguen viviendo ahí, pero yo tuve la fortuna de jubilarme de maestra y vivo una vida feliz y tranquila junto a mi esposo, mis hijos y mis nietos. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?